Carlos. Entonces, hoy día yo tengo una historia muy importante sobre Bolivia, que eso, mira, el lago que se convirtió en desierto, la histórica de los Urus de Bolivia. Imagínate un lago tan grande que se veía desde el espacio, un lago que durante miles de años alimentó a un pueblo entero, les dio nombre, identidad, sustento. Ahora imaginen que es lago desaparece. No se seca poco a poco frente a sus ojos. Un día está y unos años después solo queda sal, huesos de peces y un silencio que antes era agua. Esta es la historia del lago Pupo en el altiplano boliviano y es la historia de un pueblo que se quedó literalmente sin su razón de ser. Ahora nosotros, mira, el Pupo fue durante generaciones el segundo lago más grande de Bolivia, solo detrás del Titicaca. Ubicado en el departamento de Oruro, a casi 3.700 metros de altura, llegó a cubrir más de 3.000 kilómetros cuadrados de agua salada en el altiplano andino. Ahí vivían los Uros, un pueblo que se llama a sí mismo la gente del agua. Durante siglos fueron maestros de la pesca, cazadores de flamencos, navegantes en balsas de junco. Su vida entera giraba alrededor del lago, pero el agua empezó a retroceder. La combinación de sequías cada vez era más intensa. El desvío del río desaguadero para riego agrícola y minero y el cambio climático hicieron lo que parecía imposible. A finales de 2015, el Pupo se evaporó por completo. Ahora, mira, cuando un lago se desvanece, usted puede ver que mucha vida humana se queda afectada. Porque mira, ¿cuál es el impacto en la vida humana? Porque mucha se desarrolla ahí pescadores, cuenta que primero fueron los peces los que empezaron a morir en la orilla. Después, las aves migratorias dejaron de llegar y finalmente el agua mismo se fue dejando solo una costra de sal donde antes navegaban las canoas. Y eso mira como ahí tenía una fuente de agua, se ayuda para utilizar por varias cosas en casa, por vida humana. Pero cuando perdimos esa fuente de agua, ahí tiene sufrimiento porque gentes tiene que llegar más lejos para conseguir agua para uso humano diario. Hoy familias entras como los Mauricio, pescadores desde hace generaciones haciendo ese trabajo, se enfrenta a una pregunta que nunca pensaron tener que responder. ¿Cómo se vive sin el lago que siempre les dio de comer? Muchos se convirtieron en albañiles, mineros o agricultores de quinoa, otros simplemente migraron a las ciudades. Y aunque de los últimos años la lluvia ha devuelto una fina película de agua a algunas zonas, los expertos advierten que no alcanza ni para navegar ni para que regresen los peces. La historia del Pupo no es solo la historia de un lago que se secó, es la historia de lo que perdemos cuando la naturaleza
cambia más rápido de lo que podemos adaptarnos. Es un recordatorio de que en el altiplano boliviano hay comunidades entras cuya cultura, identidad y futuro depende de decisiones que muchas veces se toman lejos de ellos. El lago Pupo puede volver a llenarse algún día, pero para los Urus la pregunta ya no es solo si el agua regresará, sino si para entonces aún quedará alguna para recibirla. Eso es la pregunta, porque mira, por tema agua, cómo le afectará a la vida humana, ustedes pueden ver, ellos migraron de diferentes ciudades al exterior para mejor vida, dejaron su propia tierra, pues, su propio país alguna vez. Eso igual pasó. Eso tenemos que ver que cuando llega al agua puede ser algún día, pero ¿quién va a estar para recibirla? Eso es. Muchas gracias por escucharnos. Pero tenemos que seguir abordando este asunto del fenómeno del Niño en lo que ocurre también en países vecinos, Alicia. Por ejemplo, en Bolivia, donde la sequía que afecta a este país ha terminado por desaparecer un lago que es muy concurrido, muy conocido, considerado el segundo más grande. Lamentablemente ahora hablamos de un desierto. Vamos a verlo. Es el panorama actual del lago Popó, el que solía ser el segundo lago más grande de Bolivia y que ahora luce así. Una superficie completamente seca, sin una sola gota de agua debido a la falta de lluvias y la sequía. Al menos 30 municipios en la región de Oruro se declararon en estado de emergencia, afectando a más de 700 comunidades que dependían del lago para subsistir. Las 86 familias que aún permanecen en la zona se sienten desamparadas y han perdido su principal fuente de sustento, que era la pesca. No hay agua. Ahora no hay agua para el consumo, lamentablemente no hay. Estamos sufriendo de la agua más que todo, ya que el lago Popó se ha secado, ¿no? Entonces ya a los comunarios, a los urus les ha dejado sin trabajo. Las autoridades locales han lamentado la dramática transformación que ha sufrido el lago desde 2013, cuando comenzó a secarse. A ellos, los residentes que se resisten a dejar la zona, piden ayuda. Con las autoridades del municipio, también autoridades departamentales, no nos dan el apoyo. Además del lago Popó, el lago Uruuru también ha sido gravemente afectado, pasando de 250 kilómetros cuadrados de superficie a tan solo 10 kilómetros cuadrados de agua. Ante esta emergencia, la gobernación de Oruro confirmó que están implementando medidas para trasladar agua a las comunidades afectadas y perforar pozos para disminuir la falta de recursos hídricos. El bloque Alerta Niño llegó gracias a RIMAC y Latina, juntos por la prevención en el fenómeno El Niño.